Y ahora vamos a tener la oportunidad de hablar de un tema que es realmente apasionante, muy complejo. Personalmente, a nivel técnico, puedo decir con toda honestidad que desconozco absolutamente todo lo que tiene con la parte técnica, pero me resulta apasionante y que está cada vez más en discusión en el mundo por cuestiones energéticas, pero además por cuestiones geopolíticas, y me estoy refiriendo a la energía nuclear. Y de esto vamos a hablar con una de las personas que desde la Argentina me parece que más han estudiado y con mayor profundidad el tema desde sus distintas aristas. Me refiero a Alfredo Caro, que es físico, formado en el Instituto Balseiro, experto además en materiales nucleares, con una larga trayectoria también en los Estados Unidos, retirado hoy, pero muy consultado tanto por nosotros, los medios de comunicación, como por gente del sector. Así que para mí, Alfredo, es un enorme, enorme privilegio poder conversar con usted. Muchísimas gracias. Bueno, no, gracias por la invitación. Bueno, Alfredo, voy a empezar con una pregunta un poco amplia, tal vez, pero me interesa ver qué reflexión hace usted. La sensación es que desde hace algunos años ha habido un cambio en la discusión o en el debate global, por lo menos, y yo no me refiero aquí al debate específico dentro de la física y de los expertos en energía nuclear, sino más bien en el gran debate público-político respecto a la energía nuclear, que pasó de convertirse en una especie de cosa casi demoníaca, de cosa eh, asociada a algo peligroso, contaminante, malo, vetusto, pasó a haber una especie de redescubrimiento, insisto, por lo menos en el punto de vista de la discusión global, con cada vez más países diciendo no hay que volver a la energía nuclear, no hay que frenar, no hay que desprogramar muchas de las centrales nucleares que iban a ser desprogramadas, donde empieza a haber toda una discusión también por su uso y hasta donde empieza a haber, hasta de sus usos militares empieza a haber toda una rediscusión. Eh, Primero me interesa, desde su lugar de experto, si usted ha visto este proceso más o menos de esta manera, y si es así, ¿a qué atribuye este viraje de alguna manera que ha habido con la energía nuclear en el debate público? Sí, es una pregunta interesante y yo he vivido todas estas oscilaciones porque como investigador en materiales nucleares, la financiación de mi trabajo dependía mucho de cómo Mm. estuviera la fase de aceptación de la energía nuclear. La energía nuclear tuvo un crecimiento enorme en los años 60 y 70, pero en el 79 hubo un primer accidente aquí en Estados Unidos, en Three Mile Island, que puso un parate total. Las que estaban en construcción se siguieron construyendo, pero después no se construyó ninguna más. En los años 80 hubo un segundo accidente terrible, esta vez el de Chernobyl. Mm. Este, y entonces ahí la energía nuclear murió totalmente. Hasta que en los años 2000, más o menos, empezó a haber la necesidad, bueno, de las primeras conversaciones de cambio climático y demás, empezó la necesidad de un renacimiento nuclear. Y este empezaba a tomar impulso en la primera década de este siglo. Pero en el año 2011 otro tremendo Mm. accidente, el de Fukushima, le vino a dar otro golpe. Así que lo nuclear viene con tres accidentes que si se cuenta el número de muertos, creo que no hay casi ninguno, excepto en Chernobyl, que hay un cierto número, pero si se cuenta el número de muertos por unidad de energía producida, la energía nuclear es absolutamente segura, pero miles de veces más segura que cualquier otra tecnología de Mm. producción de energía eléctrica, pero a la gente le tiene miedo. Entonces lo nuclear estuvo parado. Pero ahora, en los últimos pocos años, hay un renacer fuertísimo de la energía nuclear por la combinación de varios factores que vos mencionabas. Geopolíticos, por ejemplo, la guerra en Ucrania que ha paralizado la provisión de gas de Rusia a Europa. Este, la llegada de la inteligencia artificial que demanda un incremento de la producción de energía más rápido que el que Mm. venía dándose por crecimiento natural de la economía y de la población. Esas demandas le ponen a la energía nuclear, la ponen en un escenario de privilegio, porque es una energía que es limpia, no produce gases de efecto invernadero. El cambio climático es un gran driver para esta transición energética. Y entonces hoy en día la energía nuclear está en una etapa como nunca estuvo antes, es decir, el interés hoy es fenomenal y espero que podamos hablar de eso. Bueno, a ver, vamos a ir un poquito en orden, si se quiere, en el orden de esta historia que estamos de alguna manera tratando de reconstruir acá. Eh, Cuénteme un poco acerca de esos accidentes. Usted menciona tres incidentes
qué hay de denominador común en ellos y qué hay de diferencia, me interesa muchísimo. ¿Y por qué, si más allá de los significativos que fueron esos accidentes en términos del impacto que tuvieron, usted marcó quiebres muy, muy fuertes causados por cada uno de esos tres, ¿por qué es tan fuerte ese impacto considerando el dato que usted daba después? Que si considera el número de víctimas en relación a la generación total y lo compara con cualquier otro método de generación de energía, aparece como mucho más segura la energía nuclear. Sí, la respuesta a eso es compleja, pero es porque la percepción del riesgo es algo muy subjetivo, ¿no es cierto? Uno prefiere ver el humo de una chimenea, de una central de carbón que se distribuye en la atmósfera, todo el mundo recibe un poco de hollín, pero está distribuido y todo el mundo recibe un poco. Los accidentes nucleares tienen el potencial de entregar radiación muy concentrada a una región pequeña del espacio y de gente. Hay que ver que el accidente de Three Mile Island, que paralizó la industria nuclear en el año Mm, 79, no produjo ninguna muerte y produjo casi, creo que no produjo ninguna emisión de radiación contaminante a la atmósfera, es decir, todo estuvo contenido en el edificio de contención que se hace para eso. Y fue un accidente debido, si se quiere, a la edad temprana de la tecnología nuclear. mm, El aprendizaje permitió resolver ese tipo de problemas. Chernobyl, por el contrario, era un diseño de reactores que en ningún otro lugar del mundo se utilizó, un diseño muy primitivo, muy peligroso, y por un error de maniobra, un error humano, combinado a fallas de diseño o a limitaciones de diseño, produjo realmente el peor accidente posible, que es la fusión del núcleo, donde el combustible nuclear que alcanza temperaturas muy, muy elevadas derrite el recipiente donde está contenido y se vuelca hacia abajo, hacia el cemento del edificio y eventualmente hacia la tierra que está debajo. Un accidente terrible, pero en una tecnología que solamente los rusos aplicaron en un pequeño número de reactores. No hay ningún reactor en el mundo hoy que funcione con esa tecnología. Se terminó. Y el accidente de Fukushima es muy lindo porque la ingeniería puede predecir la probabilidad de un accidente y hacer construir de manera tal que la instalación sobreviva a cierto accidente. Y en Fukushima había un cálculo de cuál era el terremoto más grande posible. Se hizo el reactor con ese cálculo, en particular la barrera de agua para el caso de un tsunami se hizo de cierta altura. Y el terremoto que produjo el tsunami en Fukushima fue el segundo más grande de la historia de la humanidad, es decir, algo mm. que la ingeniería no había calculado. ¿No? Uno calcula qué probabilidad tiene un avión de caerse y diseña el avión en términos de esa probabilidad. Si la quiere más grande, tan es así que se puede hablar que la probabilidad de accidente por año por reactor antes de Fukushima era 10 a la menos 4, es decir, se esperaba que cada 10.000 años un reactor tuviera un accidente. Hoy en día, los diseños post-Fukushima tienen probabilidad 10 a la menos 7, es decir, en 10 millones de años es probable que un reactor falle. Esa es la precisión que tiene la industria nuclear, es Perdón, tremenda, le voy a pedir la repetición de ese dato porque es impresionante. ¿Cuál es la es muy probabilidad hoy impresionante. de fallo que tiene una central, Lo un que se reactor llama nuclear? sí, la generación 3 más, que es la que hoy en día está ofreciéndose, tiene un factor de falla 10 a la menos 7 por reactor por año. Quiere decir que si uno tuviera 10 millones de reactores Sí, en el bien, mundo, fallaría uno por año. O si tiene un reactor, fallaría en 10 millones de años. Fíjese el número, ¿no es cierto? es increíble. Es extraordinario. Ahora, Mm, eso cuesta dinero, por eso la energía nuclear tiene un problema hoy con la financiación. mm, bien. Eh, Quiero ir a una parte un poquitito más técnica para después seguir más con lo contextual. Obviamente, fácil, algo difícil, pero ya lo conocemos y ya cualquiera que lo está escuchando hoy por primera vez se va a dar cuenta que tiene una gran capacidad didáctica. ¿Cómo genera energía un reactor nuclear? Ah, sí, de una manera muy sencilla, es decir, calentando agua. Igual que las máquinas a vapor que se generaron a fin del siglo XVIII, en los 1790 por ahí apareció la máquina de vapor, es decir, con leña o con carbón uno servir agua y con el vapor, que genera presión, mueve un pistón o una turbina. Los reactores nucleares es igual, generan vapor y hacen mover una turbina. El asunto es que el vapor lo genera no quemando leña o carbón, sino usando la fisión nuclear. Hay Mm, ciertos elementos en la tabla periódica cuyo núcleo es inestable y que si uno lo bombardea con un neutrón en particular, se parten en dos y al partirse en dos, esas dos mitades salen con una tremenda energía, velocidad, mm, así para afuera. Es como que explota el núcleo, en particular del uranio, el plutonio, hay muchos elementos que se fisionan, es la fisión nuclear. Uno pone un neutrón en una cierta energía, el núcleo se parte en dos y esas dos partes van muy rápido para afuera, pero en un combustible que es sólido,
quiere decir que calienta, eso se frena en el combustible y al frenarse disipa esa energía en forma de calor, como los frenos de un auto, los frenos de una bicicleta que se calientan cuando uno los aprieta. Al frenarse esas partículas porque están cargadas adentro del propio combustible o adentro del agua o adentro de otras partes del reactor, al frenarse liberan esa energía y al liberarla generan calor. Así el combustible nuclear se pone tal vez a 1000 grados centígrados más o menos y el Mm, agua que uno le pone alrededor para enfriarla se lleva a 300 grados centígrados y esa agua a 300 grados a mucha presión para que sea agua. Se pone en un generador de vapor que genera vapor y ese vapor va a una turbina igual que las turbinas que se usan en las centrales a carbón, centrales a mm, gas, centrales a petróleo. Esa parte es convencional, un generador eléctrico que funciona con una turbina de vapor. claro. Ahora, estoy pensando porque, obviamente, ¿por qué un método que efectivamente es tan seguro tiene de alguna manera la mala prensa o ha tenido durante tantos años la mala prensa que tiene o que tuvo? ¿Cuánto hay desde su punto de vista en el hecho de que la energía nuclear aparece muy asociada a las armas nucleares? Aparece muy asociada a... y usted decía, bueno, no, porque en el 79, que todavía era una energía, el accidente que se produjo allí en los Estados Unidos, todavía era una primera etapa del desarrollo, un poco más temprano. eh, ¿La energía nuclear apareció primero para su uso militar antes que para su uso civil? ¿Cómo fue un poco esa historia y cuánto termina influyendo de alguna manera en dejar como en crear como un aura medio peligrosa en torno a la energía nuclear? Sí, es una pregunta muy adecuada porque la energía nuclear nació en el lado malo, si se quiere, de la Mm, aplicación, que es el proyecto Manhattan de bombas atómicas que se usaron contra Japón. Y allí nació en sus dos variantes, la energía nuclear, la fisión del uranio y la fisión del plutonio, dos métodos de hacer bombas atómicas. Hoy el uranio y el plutonio se usan en reactores nucleares para hacer energía eléctrica. Los primeros reactores surgieron pocos años después de la Segunda Guerra. Es decir, la primera aplicación fue militar, pero enseguida se usó para producir aplicaciones civiles para producir energía eléctrica. Pocos años después, ahora no me acuerdo, pero tal vez 4 o 5 años mm, después ya había un reactor nuclear que producía energía eléctrica. Y de ahí en más las dos ramas han seguido separadas, en la mayor parte del mundo separadas, la parte militar es de la parte civil. Y en cuanto a la aceptación bueno, la parte militar podemos hablar, y más aún hoy, ¿no es cierto?, que se ujú, habla ligeramente sobre la posibilidad de su uso. Pero la parte mm, civil es interesante, que la gente a priori está en contra, pero estuve leyendo antes de esta entrevista que, por ejemplo, en Estados Unidos, si uno le pregunta a la gente dónde está situada las centrales nucleares, cuál es la aceptación de lo nuclear, el porcentaje es cercano al 90%. Y si uno le pregunta a la población general, es el 60% en Estados Unidos. Si mm, en Argentina uno le pregunta a la población que vive en torno a Tucha si está a favor o en contra, van a notar que está muy a favor. ¿Eso por qué? Porque si bien a nadie le gusta que en el patio de su casa haya una fábrica de nada, de cualquier cosa, a ujú, nadie le gusta, resulta que esa fábrica trae empleos de buenísima calidad, trae industrias asociadas que proveen servicios a la central. Son empleos y una industria que dura muchísimos años, porque las centrales nucleares duran 60, 80 años. Entonces, en todo el mundo en general, donde están instaladas las plantas nucleares, hay aceptación, a pesar de que globalmente puede ser que el nivel de aceptación sea mucho más bajo. Así que es un tema mm, de educación. Cuando uno dice, por ejemplo, en la Patagonia Argentina, que hay algunas provincias que tienen leyes antinucleares, yo creo que un programa educativo, yo respeto a la gente que está en contra de los nucleares, es una postura mm, totalmente razonable, ¿no? Pero quiero decir que discutiendo con ellos y educando a la población, si cada uno elige, pueden juzgar los aspectos positivos que tiene la instalación de una planta nuclear en su zona, que son enormes y que en general, como le digo, en el mundo hay aceptación en los lugares donde estás. No hay en general rechazo a las plantas existentes por la población local en ningún país del mundo que yo conozca. claro, porque además aquí hay un agregado importante, y es que muchas otras, digamos, se me ocurren muchas otras cuestiones que aceptan la mayor parte de las sociedades. Por ejemplo, la explotación de hidrocarburos, por ejemplo, la propia minería, digamos, tienen un impacto ambiental mucho mayor que lo pueden sentir, por ejemplo, la población local. Digo que puede poner en un dilema, si se quiere, a muchos. La sensación es que ese dilema no existe con la energía nuclear. Claro, existe el potencial de un accidente que, como Mm, yo le digo hoy en día, la industria nuclear es súper segura,
Pero en general, en la operación normal, no existe ningún Claro. elemento poluente o poluyente, no sé cómo se dice, para el medio ambiente. Eso Mm. es un atractivo, claro, respecto a otras industrias, ¿no? Eh, Volviendo un poco al comienzo de nuestra charla, Alfredo, eh, a ver, cuente un poquitito qué es lo que ha pasado en los últimos años con la energía nuclear, qué es lo que se está discutiendo en el mundo, por qué la invasión de Rusia a Ucrania y el haber dejado a una Europa que parecía que iba hacia un consenso en torno al cierre de las centrales nucleares. Algunos, de hecho, completaron ese proceso, como Alemania, entre otras cosas porque, justo el caso de Alemania, se confió del gas barato que le venía de Rusia. Y bueno, cuando se dieron cuenta de que ese gas tenía un peligro geopolítico, ya era demasiado tarde. ¿Qué es lo que se está discutiendo hoy en torno a la energía nuclear? Sí, yo creo que hay varios factores, pero podemos tomar algunos los más relevantes. La transición energética inducida por el cambio climático es un driver muy importante, además de la crisis geopolítica que recién mencionaste. Pero creo que tomemos uno, la transición energética. Hay que descarbonizar la producción de energía eléctrica y el transporte, por ejemplo. Entonces, lo nuclear es la solución ideal. El problema con lo nuclear es que es extremadamente caro. Particularmente después de Fukushima, las centrales nucleares aumentaron el 20% su costo, más o menos. Y no hay en el mundo prácticamente ninguna compra de centrales nucleares. Hay muy pocas. Se cuentan con los dedos de la mano las inauguraciones de grandes plantas. Grandes plantas, para darle una idea, es 1 gigawatt, 1000 megawatts. Eso es una gran planta. Las hay de hasta de 1600 megawatts, 1,6 gigawatts. Esas grandes plantas cuestan un montón. Por ejemplo, 10.000, entre 5.000 y 10.000 millones de dólares por gigawatt es el costo de una gran planta nuclear. Ese costo es enorme cuando uno lo compara con una planta de gas o con plantas renovables sin Mm, baterías para almacenar, ¿no es cierto? Ese costo de capital es enorme y eso hace que en realidad en el mundo hace años que no se fabrica casi ningún reactor. Se terminó uno en Finlandia el año pasado, se mm, terminaron dos en Estados Unidos el año pasado y el anteaño, pero se cuentan con los dedos de una mano. Hace 40 años se producían decenas por año. Hoy en día, dos o tres por año, excepto en China y en Rusia, donde son mm, capitales públicos, es el Estado el que invierte, entonces la ecuación económica no se puede juzgar de la misma manera. Son caros, pero mm, China produce la mayor parte de la energía eléctrica con carbón y para poder vender sus productos necesita descarbonizar las cadenas de producción, entonces tiene mm, una necesidad de transición, de hacer una transición hacia otro tipo de energía porque el carbón es la peor de todas ellas. Entonces en China se fabrica mucho, pero no se fabrica ninguno más. Pero mira qué interesante. Hoy leí que se firmó hoy un acuerdo entre Corea, que es el país que fabrica los reactores más rápidos y más baratos de los mm. grandes reactores. Acaba de firmar un contrato por dos reactores, 18.000 millones de dólares con la República Checa. Primer contrato grande que se firma realmente. Hay muy poquitas otras obras en construcción. En Inglaterra, en el Reino Unido, en Inglaterra en particular, hay en Per- per- construcción. Perdón, Sí. una breve interrupción ahí. El de República Checa, o sea, sería el primer contrato por un reactor grande que se firma en décadas. Mm, Digo, sí, no se puede decir tan así, porque justamente Corea le vendió a los Emiratos Árabes Unidos, le Ok. vendió cuatro reactores en el año 2012, 14, y los Mm, terminó hace poquitos años en un bien. tiempo récord y a un costo fenomenal. Corea fue el país más exitoso en vender reactores, vendió cuatro. China le vendió uno a Pakistán, pero no es una venta comercial, en el sentido que China y Pakistán se apoyan mutuamente Sí, sí. militarmente, así como la India va con Rusia, China va con Pakistán. Así que esa exportación de China no se puede contar. Rusia exporta muchos, tiene una media docena de reactores inaugurados recientemente y o en construcción en países de la zona de influencias de Rusia. Y Ujú, después no hay más. Estados Unidos ha tenido parados aquí durante 17 años. Los dos reactores que acaban de ser inaugurados estuvieron 17 años en construcción. Y Europa, tanto en Finlandia como en Francia, lo tuvo también 15 a 17 años en construcción, dos reactores gigantescos. Es decir, un desastre. La industria nuclear occidental venía volando muy bajito. Pero hoy en día están surgiendo contratos de reactores grandes como este que acabo de anunciar. bien. Y otra cosa muy interesante, que están surgiendo contratos para reiniciar reactores que han sido apagados. Eso es fenomenal. Y eso es posible. Técnicamente es Bueno, posible reiniciar. A ver. cuesta dinero, pero tengo varios ejemplos. Ayer se firmó un contrato entre Meta, que es Mark Zuckerberg, Ujú, es WhatsApp, es Facebook y es Instagram, si no me equivoco. así Meta es.
acaba de firmar un contrato con una central en Clinton, Illinois, por también 2.000 y pico de millones de dólares para extender la vida de esa central por 20 años más y comprarle la energía para su data center. Interesante. Eso es Meta. Google tiene firmado un contrato con Holtec para reiniciar una planta que se llama Palisades, acá cerca en Pensilvania, Ujú, y Microsoft firmó un contrato similar para iniciar, yo hablé del accidente de Three Mile Island, la central número 2, ujú. o sea, eran dos. La número uno se paró en el año 19. Microsoft está pagando el reinicio de esa central de nuevo para sus data centers. Es decir, no se están construyendo reactores grandes, vamos a hablar de los pequeños, que son los Mm, que puede ser que vengan, o se están construyendo muy poquitos. Corea es un éxito total, pero se están en Estados Unidos reiniciando tres reactores que estaban parados, están siendo comprados por la inteligencia artificial. Esa asociación de inteligencia artificial, energía nuclear, que la Argentina está queriendo promover, claro. es la noticia del momento. Como vamos a hablar después del caso argentino, vamos a poner un paréntesis respecto de esto de la asociación entre inteligencia artificial y energía nuclear, Nuclear. porque me parece interesantísimo. Pero antes, hábleme de estos, no sé si llamarlos mini reactores o reactores más compactos, porque yo lo vengo escuchando mucho, por ejemplo, al presidente de Francia haciendo mucho hincapié en esto. Es algo que está presente también en el proyecto argentino. ¿Cuál sería la diferencia con los anteriores reactores y por qué se empieza a hablar más de esto hacia adelante? Claro, la economía de escala dice que cuanto más grande es la fábrica de algo, el costo por unidad es más barato. Así que es bueno hacer cosas grandes y los reactores grandes hoy tienen 1.600 megawatts. Fíjese, un reactor hoy es igual a los tres reactores que tiene la Argentina. Se puede hacer en una sola máquina, gigantesca. Ok. Pero ¿qué pasa? Esos reactores se tarda, la experiencia se ha perdido. Como ha habido décadas sin construir reactores, los que se han construido en los años 2000 poco, han llevado 17 años, han llevado a la quiebra. Areva en Francia quebró, Westinghouse en Estados Unidos quebró, porque han perdido la expertise. ¿Qué quiere decir eso? Son instalaciones tan pero tan grandes que la empresa tiene que llevar cientos, sino miles de empleados calificados en tecnología nuclear de construcción al sitio de construcción. Tiene que llevar soldadores, por ejemplo, y soldar gigantescas piezas en el sitio, con calidad nuclear, que es muy exigente, como dije antes. Mm. Entonces eso cuesta un dinero enorme y a veces hay fallas. Reactor de Olkiluoto en Finlandia falló, ahora no me acuerdo si el cemento o la soldadura del recipiente de presión, y los reactores aquí de Vogel 3 y 4 de Westinghouse fallaron la otra, o el cemento o el recipiente de presión, no me acuerdo cuál, pero quiero decir, fallas en la construcción porque son complejas, porque se ha perdido la capacidad de hacer en forma repetitiva estas cosas. Entonces, los reactores son costosísimos, la experiencia reciente es costosísima y con retrasos enormes que hacen que el costo financiero sea finalmente lleve a la quiebra a las empresas que han invertido. Entonces, los Small Modular Reactor es un concepto distinto. Es decir, si bien la economía de escala favorece el tamaño, si el reactor es pequeño, se puede hacer en una fábrica. En una fábrica uno tiene un ambiente Mm, controlado, tiene personal, por ejemplo, soldadores, cientos de soldadores calificados con calificación nuclear, que viven ahí, que trabajan ahí, que van todos los días a trabajar y a soldar. Y entonces el control de los procesos productivos es mucho más eficiente. Entonces, pero en una fábrica, para poder llevar el recipiente de presión de un reactor, tiene un tamaño tal, de un reactor de 1,6 gigawatts, no se puede llevar, hay que llevarlo en pedazos y soldarlo en el lugar. En cambio, si el reactor es pequeño, se puede llevar en un camión o en un barco. Y esa es la clave. Ir a escala pequeña va en contra de la economía mm, de escala que todo el mundo imagina que tiene que funcionar, pero va a favor del hecho de que se fabrica en medio fabril, donde está el personal mm. calificado, y se Ahora, llevan las componentes y se ensambla en el lugar, y eso cambia la ecuación económica enormemente. cuando hablamos de un reactor pequeño y usted dice puede entrar en un camión, ¿de qué tamaño estamos hablando? La potencia, así como los reactores grandes son 1,6 gigawatts, Sí, los reactores pequeños se llaman pequeños hasta 0,3 gigawatts, es decir, 300 megawatts. entiendo. En vez de 1.000, 1.600, 300 megawatts es como Atucha 1, más o menos. Es decir, un Ok. reactor pequeño hoy es lo que era un reactor grande en su momento cuando se hizo O Atucha sea, 1, pero es Atucha la uno mitad es. de Atucha 2, es Atucha menos de uno la es. mitad de Atucha 2 y es menos Perdón, de la mitad de Embalse, ¿no? Atucha uno sería un reactor grande, pero la energía que produce es equivalente a lo que hoy produce un reactor chico nuevo. Un poquito más, porque Atucha 1 es 350 o algo Ok. así, y la palabra Small Modular Reactor se usa hasta 300. Puede ser de 100,
El Karen era menos que eso. Puede ser entre 100 y 300 son. Hay numerosos proyectos, hay numerosas compañías, se habla de 80 que están tratando de obtener fondos. Ahora vamos a abordar ese tema en Argentina, pero están todos ellos tratando de, todos ellos, muchas compañías tratando de promover su propio modelo de reactor pequeño, porque en realidad todavía no hay ninguno, excepto en China. China Ajá. domina esto ampliamente. China tiene funcionando reactores pequeños que ningún otro país tiene funcionando. Algunos pocos tienen en construcción. Por ejemplo, Argentina tenía el Karen, pero funcionando no hay casi ninguno, excepto en Rusia y en China. Dos Ujú. países donde son inversión pública los que los han llevado adelante. No, no son eventos comerciales, digamos. Ahora, estos reactores pequeños creados en entornos fabriles, entonces no estarían pensados para abastecer de energía, pongámosle, a una ciudad, sino para abastecer de energía a una fábrica que lo utilizaría para su fábrica o un data center que lo utilizaría para su data center. ¿Es así? Sí y no, es decir, Ajá. el ser pequeño abre la posibilidad de tener lo que se llama behind the fence, es decir, tener reactor en tu propia instalación fabril, una acería, una cementería, en fin, fábricas que consuman mucha energía eléctrica podrían tener su propio reactor. Pero para una ciudad, lo que se piensa, por eso se llama Small Modular Reactor, Mm, porque son pequeños pero modulares, se ponen uno, dos, tres, cuatro. Por ejemplo, el plan argentino propone poner cuatro de 300 megawatts para hacer 1,2. 1,2 es el bien. doble de la potencia de los más grandes que tiene la Argentina ahora, quiero decir, Mm. es enorme, pero por módulos. La idea es que uno lleva un módulo y lo enchufa, construye el otro, lo lleva y lo enchufa, entonces empieza a producir energía eléctrica desde muy temprano, en muy poco tiempo empieza la instalación a producir energía eléctrica y se van agregando módulos hasta terminar el diseño original o según la demanda. Qué interesante. Ahora, antes de meternos con el plan argentino, volvamos a lo que quedó pendiente de por qué la inteligencia artificial demanda o puede tener una asociación con la energía nuclear. Porque obviamente para muchos dicen, bueno, la inteligencia artificial es algo virtual. Cuando uno utiliza una aplicación como ChatGPT o cualquiera de las equivalentes, estás hablando con un medio virtual. Pareciera como que uno tiene, obviamente uno no se da cuenta de que para que eso funcione hay un hardware, un soporte físico donde se almacena toda esa información, donde se procesan todos esos datos y eso demanda mucha energía. ¿Por qué esa demanda de energía empieza a encontrar en la energía nuclear justamente una fuente? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que por dos razones se puede decir. Una de ellas es que es una demanda de energía continua. Las computadoras están encendidas todo el tiempo y necesitan energía continua, es decir, 24/7. Yo vivo acá en Estados Unidos, donde yo vivo, es el hub más importante de data centers de este país. Hay varias Mm. centenas de data centers en torno a mi casa. Y se ven las líneas eléctricas llegando todos los días, hay tendidos de redes de alta tensión nuevas que llegan a esta zona, viniendo de todos los estados vecinos, proveyendo energía eléctrica. Cada data center consume una cantidad importante, del orden de varios decenas, si no centenas de megawatts cada data center. Y además tienen unidades diésel para producir energía eléctrica en el caso que se Mm, corte, porque si se cae eso, se caen todas las transacciones bancarias, en fin, claro. en los data centers está toda nuestra vida hoy en día. Así que es un consumo enorme, pero además, ¿por qué no se hace a gas? Bueno, porque también tiene que ser amistoso con el cambio climático, es decir, las nuevas tecnologías para que sean aceptadas por la sociedad tienen que ser no contaminantes. Entonces, pensar que uno va a alimentar un data center a carbón es inaceptable. Y a gas es más o menos. A gas va a tener que ser, porque los data centers necesitan energía hoy y lo nuclear van a pasar 10 años hasta que responda. Así que van a ser a gas. Los primeros es así, pero necesitan muchísima energía en forma constante. Y lo nuclear se caracteriza por eso. Una usina nuclear produce energía eléctrica idealmente el 90% del tiempo. Y el 10% restante Mm. está en mantenimiento, algo así. Idealmente, ¿no? Porque la realidad a veces es menos. Pero comparado con cualquier otra tecnología de generación eléctrica, estas son las que tienen un factor de carga o capacidad que se llama más alto. Funcionan siempre. Eso Bueno, es ideal para un consumo claro. constante como es el de las computadoras, que están encendidas todo el tiempo. Todo el tiempo, ni siquiera es como una fábrica. Bueno, hay fábricas que también trabajan 24 horas, pero hay muchas que por ahí tienen un Que horario. no, claro. Ahora, no puedo evitar pensar en lo que pasó en España. España hubo hace algunas semanas un apagón, no fue solo en España, España y Portugal, toda la península ibérica, y obviamente todavía al día de hoy no ha habido una explicación del todo armada a nivel oficial sobre lo ocurrido,
Pero una de las cosas que se plantean es que hay algo que tiene que ver con que España es país pionero absolutamente en el uso de renovables, mucha energía solar, mucha energía eólica, que son todo lo contrario en cuanto a la capacidad de producir continuamente y que hay algo de de esos flujos, de esa cosa fluctuante que tiene la generación, sobre todo solar, que pudo haber estado detrás de ese problema que se generó allí en España. Es interesante porque es una diferencia muy grande con lo que usted plantea respecto a la energía nuclear, que por cierto, en España están queriendo cerrar también las plantas nucleares. Sí, es así. La llegada de las renovables es fenomenal, ¿no es cierto? Las renovables son muy baratas en cuanto a produce, pero cuando uno le pone el almacenamiento con baterías, si bien las baterías están bajando de precio significativamente, todavía es caro almacenar, pero pronto pienso yo que va a dejar de ser tan caro y va a ser competitivo con otras tecnologías. Pero el hecho de que haya fuentes ahora alternativas y distribuidas por todo el país pone un requerimiento muy intenso en cuanto a cómo funcionan las redes de distribución. El problema de España es un problema de la infraestructura de redes de distribución, que es muy difícil administrar. Mm. En Argentina también, de vez en cuando hay algún colapso de las grandes líneas de transmisión y hay apagones fenomenales, porque hay que ver cómo es el tejido muy complejo de cables, digamos, que recorren un país o un continente como Europa, llevando la energía de acá para allá. La energía se produce de un lado y se consume en otro en general. Y el manejo de esos flujos de energía es súper complicado. Y optimizar las redes es parte del desafío que tienen hoy todos los países que incorporan energías renovables. Así que sí, el accidente de España es un accidente, pero creo que es de esperar mucho de esa naturaleza, en el sentido que está cambiando Mm. la forma en que se produce energía eléctrica y hay que adaptarse a esas nuevas exigencias. Alfredo, hablemos de la energía nuclear en la Argentina. Y me interesa primero que me cuente un poquito cómo es el panorama hoy, qué significa hoy qué significa la energía nuclear en la historia del desarrollo energético argentino, qué significa Tucha, qué significa embalse, digamos, en ese marco. Y bueno, a partir de ahí, qué viene a plantear este plan que fue anunciado por el gobierno de un nuevo plan nuclear asociado a la inteligencia artificial. Sí, es un tema muy importante, ¿no? Sobre todo por la evolución que ha tenido en Argentina, es un tema que apasiona entre aquellos que consideran a la energía nuclear como un capital tecnológico importantísimo que representa la autonomía tecnológica del país y otros que lo ven como como una manera de producir energía, digamos. La energía nuclear en Argentina tiene un desarrollo extraordinario. Se tomaron decisiones hace muchos años de la vía del uranio natural. La mayor parte de los reactores del mundo usan uranio enriquecido, otra tecnología. Pero enriquecer uranio es complicado. La Argentina decidió en los años 60, 70. En el 74 se inauguró Atucha 1, así que en los años 60 se decidió la línea de uranio natural porque entonces el combustible podía ser producido en Argentina. Esa decisión en ese momento la tomaron muchos países, en particular Canadá, India. La historia mostró que el uranio natural, si bien hoy en día alrededor del 10% de las centrales en el mundo son de uranio natural, hoy no hay un mercado para uranio natural. Vamos a hablar de Mm. eso porque es una frase fuerte la que digo. Hoy no hay mercado para reactores de uranio natural, es decir, no hay compañías en condiciones de ofrecer reactores de Mm. uranio natural que tengan proyectos o diseños licenciados en ningún país y no hay compradores que pidan a estas compañías hacer un desarrollo. Es decir, es un mercado que no existe, pero podría renacer. Vamos a hablar de eso. Y en ese interín, entonces, en los últimos años, en fin, la energía nuclear en Argentina, entonces tuvo estos tres reactores. Iban a ser muchos más, iban a ser seis, por eso se compró la planta de agua pesada de Arroyito, que es muy, muy grande, porque iba a proveer agua pesada para seis reactores, después de Atucha 1 y Embalse, creo, y se produjo uno más, Atucha 2, creo que nada más. Entonces la planta quedó sobredimensionada, hoy en día no tiene clientes de hace muchos años, se detuvo en los 90, cuando se produjo el agua pesada para este, necesaria para Tucha 2 y devolverla de embalse. En fin, la planta se paró y entonces la energía nuclear quedó en stand-by. Sobre todo en los años 90 se separó NASA de CONEA y por la década siguiente estuvo en un stand-by mal financiada. Las centrales siempre funcionando bien y con seguridad, ¿no? Eso quiero decir. El sector nuclear argentino es muy serio, técnicamente muy fuerte. Las centrales siempre funcionaron bien. Argentina no reporta ningún accidente nuclear. Mm. En la autoridad, en el Organismo Internacional de Energía Atómica lleva un registro de todos los accidentes y los incidentes, que son eventos de menor magnitud. Argentina tiene un par de incidentes, pero ningún accidente. En la generación eléctrica, Ujú. la energía nuclear como investigación es otra historia. La energía eléctrica es muy segura. Pero en el año 2007, con los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, se empezó a poner dinero y se relanzó el plan nuclear con la idea de terminar Atucha 2,
hacer la extensión de vida de embalse y eventualmente comprar uno o dos reactores que en ese entonces era China. Y hasta el gobierno anterior al actual se firmó un mm, contrato con China para la provisión de una central de uranio enriquecido y que este gobierno lo dejó caer. A mi mm, juicio, correctamente, porque importar uranio enriquecido a una central, no, a mi juicio, no es conveniente. Ahora digo por qué. mm, Entonces, la energía nuclear venía así y entre tanto la CONIA venía desarrollando su proyecto de SMR, el CAREM, a velocidad lenta por el ritmo de inversión del Estado, ¿no? mm, Pero a partir del año 2007, en particular el año 2014, se hizo una inversión fenomenal al poner dinero en NASA para la extensión de vida de embalse, que se hizo exitosamente, un logro de la tecnología argentina, extender la vida de embalse. Se terminó Atucha 2, un logro también de NASA, un desafío tecnológico, una central diseñada en los años 79 se fue terminada en el año 2014, creo, algo extraordinario, porque era una especie de ingeniería arqueológica lo que había mm. ahí. Y se le dio a la CONEA dinero para hacer el RA10, que lo hace INVAP, y a la CONEA para el CAREM, quiero decir. Entonces se le dio dinero a todos los órganos o todas las patas del sector nuclear, y entonces del 2007 a 2014 en adelante empezó a andar fenomenal. Se hicieron esas grandes obras, Atucha 2, etcétera. El RA10 está a punto de ser inaugurado, es un reactor de material testing y experimentación y producción de neutrones, etcétera, y radioisótopos. Y el reactor grande que se iba a comprar a China, uy, se congeló. Sí, a ver, lo tenemos ahí congelado, a ver. Qué curioso, porque a mí también, eso no es común que se me congele a mí también. A ver, claro, lo Ahí perdí. Ahí está, está, ahí volvió, ahí volvió. sí, curioso. Entonces, esta opción, hay un problema ideológico aquí, que hay Ujú, gente o un sector nuclear que apoya la compra de ese reactor chino de uranio enriquecido. Ese mismo sector nuclear apoya la construcción de un reactor como Candú, como el de Embalse en Córdoba, ujú, porque se tendría la tecnología y la capacidad tecnológica. Está la construcción del CAREN, que es un pequeño reactor SMR. Y en el medio de este escenario surge INVAP, una empresa súper creativa que hace pocos meses logró una patente en Estados Unidos por un reactor propio que se llama ACR-300. También un SMR, no es el CAREM, es mucho más convencional, es decir, un reactor que apunta a ser económicamente competitivo mm, y adopta soluciones tecnológicas que son harto probadas. Es decir, yo particularmente pienso que es una excelente idea y el hecho que tenga una patente en Estados Unidos es un soporte enorme para la originalidad del diseño. Entonces, dentro de ese escenario surge el gobierno actual. Ahora, el gobierno actual tiene una meta que es el orden fiscal, ¿no es cierto?, ujú, del déficit de las cuentas públicas, es decir, que no tiene recursos para invertir. Y entonces, ¿de qué se trata el plan nuclear? Es interesante. Yo creo que el gobierno hace lo que tiene que hacer, en el sentido que anuncia que querría desarrollar el sector nuclear, que vería con beneplácito el arribo de centros de datos a mm, Argentina. Son afirmaciones políticas de estar predispuesto a considerar, pero sin mm, poner dinero, es decir, a ver si convence un inversor. mm, Y aquí es donde entonces se desarrolla lo que está sucediendo hoy, que es que hay un inversor que en realidad se mantiene un poco confidencial, no se encuentra en Internet, pero INVAP tiene un inversor estadounidense que está haciendo el desarrollo de un reactor. Déjame decir que para hacer un reactor uno tiene que tener una idea que hace la patente, y eso se llama ingeniería conceptual, no tiene el concepto, muy poquitas cuentas. Después necesita uno miles, en realidad millones de horas de ingeniería para hacer los planos del reactor, hacer el desarrollo de base de lo que es el reactor, la neutrónica, la termohidráulica, las ciencias materiales, el control, etcétera. Y cuando uno tiene los planos calculados, se lo tiene que dar a una empresa que hace la ingeniería de detalle, es decir, dónde va cada enchufe, cada tuerca, mm, para ir realmente al sitio y construir. Esas tres etapas, conceptual, de base y de detalle, requieren inversiones muy distintas. La conceptual, en general, no se habla de cuánto requiere porque es una idea de un café, etcétera. Es el trabajo normal de los empleados de una empresa como INVAP mm, o la CONEA. La ingeniería de base es lo que se está haciendo ahora en el ACR-300 y para eso hay un inversor norteamericano que junto con INVAP tiene una empresa que lo está desarrollando. Ese desarrollo requiere números muy redondos. 2 millones de horas de ingeniería, esos son 100 ingenieros trabajando 2 años. wow. Y como los costos de salario en Argentina son muy competitivos respecto a aquí, hacer el desarrollo en Argentina, y el conocimiento, por supuesto, es sólido en Argentina, comparable al de cualquier otro lugar desarrollado nuclearmente,
Hacer el desarrollo de la ingeniería de base de ese reactor en Argentina es competitivo y por eso yo creo que hay un inversor que puso el dinero. Son 20, 30, 50, yo no Mm, conozco la cifra, pero digo, 2 millones de dólares de ingeniería son entre 20 y 50 millones de dólares, dependiente de cuánto sea el sueldo de la gente y cuánta experimentación en laboratorio haya que hacer de ciertas componentes. Si no hay que experimentar mucho porque el reactor tiene componentes estándar, que más o menos es el caso de la mm, CR300, es probable que la inversión que esté haciendo este inversor norteamericano sea entre 20 y 50 millones de dólares. Y en un par de años uno va a tener suficientes carpetas con un reactor que tendrá que someter a una autoridad regulatoria para aprobar y entonces buscar quién lo va a construir. Es decir, mm. quién va a poner las centenas o miles de millones de dólares para construir el reactor. Eso es otra Bien. historia. Es ahí donde el plan argentino no está definido claramente, porque cuando el gobierno anuncia que va a construir 4 unidades en Atucha de 300 megawatts cada una. Mi cálculo es que eso va a costar entre 10 y 15 mil millones de dólares. Mm, Más de lo que va a costar en el futuro hacerlos, porque los primeros de su clase, como se llama, cuestan mucho más dinero, es la primera vez que uno lo hace. mm, Hay que desarrollar la cadena de suministros, etcétera. Mi cálculo es que va a costar entre 10 mil y 15 mil millones de dólares. ¿Cómo en el mundo se consigue ese dinero? Y acá está la clave que para la Argentina yo veo difícil que logre ese objetivo, pero no mm, imposible. En el mundo, para que alguien ponga 10 mil millones de dólares en comprar una máquina que va a ser un producto que se va a vender en el mercado, electricidad, lo que el inversor busca es que el que explota la facilidad firme un contrato de venta de la energía eléctrica anticipadamente. mm, Así se construyen todos los reactores que yo mencioné en la República Checa que se acaba de firmar. Así está lo de Hinkley Point C, el de Finlandia, y los de Vogtle aquí. Se firman contratos de venta de la energía eléctrica que se llama PPA, Power Purchase Agreement, por 20 ujú, años a un precio fijo. Uno dice, la electricidad va a costar esto y yo firmo porque por 20 años te lo voy a comprar a este precio. mm. Entonces yo sé que puedo pagar el crédito. Entonces el Clarísimo. inversor sabe que va a recuperar el dinero y entonces pone el dinero. Ahora en Argentina, y acá mi frase ahora va a ser fuerte, Argentina no necesita energía eléctrica de origen nuclear para el consumidor como vos o yo. Porque Argentina tiene gas de sobra, Mm, quiero decir, está sentada sobre la segunda reserva mundial de gas de shale. Entonces, la energía nuclear nueva, como los reactores son carísimos, cuesta 3 o 4 veces más que la energía nuclear producida a gas. Te digo una cifra. La energía nuclear nueva en el mundo vale entre 100 y 250 dólares por megawatt hora. Depende un mm, poco la energía eléctrica en Argentina, en la generación, no el usuario, lo que pagan, lo que reciben los generadores, cuesta 60, 70 dólares por megawatt hora. De 60 a 200 hay un factor 3 o más. Si Argentina tuviera energía nuclear, el usuario en Argentina pagaría por esa energía nuclear 3 o 4 veces más que lo que claro. paga por otra fuente de energía. Es decir, Argentina es un país que está regalado en otra fuente, que es el gas, que es la mejor de los Mm, hidrocarburos. Es contaminante, pero es el menor de los contaminantes de hidrocarburos y a Argentina le sobra. Y le sobra por algunas décadas, porque ciertamente dentro de muchas décadas eso no se va a usar más, porque no va a estar aceptado socialmente. Así que tiene un recurso y además la energía eléctrica producida por gas son inversiones privadas en Argentina. La generación eléctrica a gas es privada en Argentina, en cambio la mm, nuclear es pública, es decir, necesita recursos del Estado para producir energía eléctrica 4 veces más cara que la que produce un privado a gas. Entonces, la Argentina no necesita energía eléctrica, excepto que ponga data centers, ¿no es cierto? claro. Entonces, Claro. si Argentina logra tener un inversor interesado en poner data centers, que le firme un contrato de compra de energía eléctrica por 20 años al valor que va a costar la energía de Mm, Atucha, perdón, las 4 unidades que se quieren poner en Atucha van a costar, digo yo, 200 dólares por megawatt hora, por lo menos, porque son las primeras de su clase. Si alguien firma un contrato que se están firmando en el mundo por esos valores, ¿eh? Las nuevas, claro. las bases de datos actuales firman contratos a 200 dólares, que es carísimo, pero es lo que hay, es lo que cuesta. Si firmar ese contrato, entonces puede ser que haya un inversor que ponga los 10 mil millones en Argentina. Si no, yo no creo, porque para el mercado eléctrico argentino, siendo además propiedad del Estado, la generación nuclear, bueno, eso puede ser privado, no importa, siendo que el valor de esa energía eléctrica va a ser 3 veces más caro o cuatro que el resto del mercado, no se va a vender a ese precio. Mm, Entonces no va a haber un inversor, excepto la asociación con los data centers.
Mm, Es una asociación importante. Y vuelvo atrás en el sentido del plan nuclear argentino, es un anuncio de decir queremos que vengan, pero en realidad el Estado no pone nada. Está diciendo simplemente estamos abiertos a escuchar propuestas. Yo dudo que haya propuestas para generar energía eléctrica, claro, excepto si hay data centers, claro, porque el costo no lo justifica. Y respecto a los data centers, acá viene una frase, es muy difícil obtener inversores, pero a lo mejor el gobierno tiene los contactos necesarios para lograrlo, por razones geopolíticas podría ser, pero mm, Argentina está geográficamente en un vértice del mundo, la conectividad de Internet es mala, la infraestructura vial para poner una ciudad nuclear en la Patagonia es mala, la infraestructura eléctrica es claro, mala. Es decir, la Argentina tiene problemas de infraestructura, es un país que tiene dificultades económicas serias y entonces para un inversor de semejantes sumas es difícil que se concrete. No imposible, pero pero es como difícil. digo, el gobierno hace lo que tiene que hacer, que es anunciar we are Mm, open for business, como se diría en inglés. Vengan, que los vamos a recibir con ventajas impositivas, lo que sea, pero no pone dinero. Entonces desde el punto de vista del claro, inversor, que yo miro de acá afuera de Estados Unidos, es a dónde están las inversiones interesantes. Y están allí donde se firman los PPAs, los contratos de venta anticipada a valores elevados, donde hay demanda de energía. claro. Este, así que esa sería una visión rápida del Clarísimo. programa. Clarísimo. Alfredo, la verdad, apasionante, apasionante el debate que se está dando, es apasionante escucharlo. Creo que todos los que estamos escuchando nos vamos con muchísimo más que de lo que empezamos, obviamente con muchos interrogantes, que me parece que son los interrogantes que también están hoy en el juego, en el mercado, en los que toman decisiones de política pública. Claramente la energía nuclear es un tema para mirar cada vez más de cerca, así que... Bueno, apasionante. Alfredo Caro, realmente muchísimas gracias, por este tiempo. Gracias a vos por el interés en escucharme. Gracias.